Reflexionar sobre el envejecimiento activo y el papel de los adultos mayores es vital en México en nuestros días. Es por ello que realizamos un foro en el que invitamos a una serie de expertos que compartirán su punto de vista respecto a la temática. Sin más preámbulo, los invitamos al primer foro que contará de 3 sesiones que denominamos Envejecimiento Activo 2021. Bueno, pues yo he puesto un término muy genérico, primero agradeciendo mi invitación a este foro, le he puesto envejecimiento activo y pandemia. Ese es lo que vendría a ser mi participación. Y bueno, partiría yo, iniciando ya con el tema, de qué es el envejecimiento. El envejecimiento es una etapa de la vida que inicia desde que nacemos y que termina y culmina con la muerte. Sin embargo, en la conciencia genérica de casi todas las personas, el envejecimiento se da de manera más prolongada, pasando los 50 años y acercándonos ya a los 60, podemos hablar de que ya estamos envejeciendo, ahora sí, en una etapa en donde se ve el decremento de facultades, tanto de facultades físicas como de facultades mentales, incluso a veces, ciertos elementos de nuestra biología comienzan a deteriorarse, ya no nos podemos desvelar tanto, ya no podemos incluso participar de la felicidad en muchas ocasiones de una fiesta sin las posibles consecuencias si nos excedemos en la bebida o en la comida. Es decir, es una época en que los seres humanos vivimos una serie de cambios fuertes a nivel físico. Yo creo que lo empezamos a sentir esto después de dejar la veintena, cuando ya a los 30 comenzamos a cansarnos un poco más, se acelera pasando a los 40 y se hace ya manifiesto, muy manifiesto en los años 50, ya llegando a la época de los 50 años y más, es cuando ya sentimos que estos cambios se vienen manifestando con más fuerza y que se acerca ya la edad de la senectud, como todavía tradicionalmente se le llamaba a la vejez. La idea o las imágenes de la vejez o ciertas representaciones sociales que hay en torno a los viejos en México van desde lo más festivo en el folclore, la famosa danza de los viejitos, hasta las más sublimes, conservar al viejo como un tesoro de sabiduría y de cultura, pero también quizás hacia las más tristes, que sería la idea de la decadencia, de que ya al abuelito nadie le hace caso, el abuelito chochea, el abuelo ya es una carga, y luego la triste situación de muchos ancianos en calidad de soledad, en donde muchos a veces, sin tener el beneficio de una pensión, sin tener el beneficio de un ingreso, pues terminan muchas veces dependiendo de sus hijos y siendo objetos y sujetos de todos los desprecios y de toda la violencia simbólica que se ha acumulado en nuestra cultura hacia los ancianos. Hacia los ancianos y hacia las ancianas. Y cuando hablo de ancianos, hablo tanto de las mujeres como de los hombres. El envejecimiento, entonces, es una etapa biológica, pero también es una etapa social en que nuestras facultades van mermando y también, si no lo sabemos llevar, el envejecimiento nos puede llevar al aislamiento y a la marginación. Pero bueno, pensaría yo en el envejecimiento activo, este término que se suele
manejar, no tiene más de 30 años esta idea del envejecimiento activo, que es repensar el envejecimiento, repensarlo como una etapa todavía productiva, como una etapa todavía de aprendizaje, como una etapa todavía de evolución y como una etapa en donde todavía podemos dar algo más a los demás de nosotros mismos y a nosotros mismos de nosotros mismos. Mi plática se llama Envejecimiento Activo y Pandemia porque si le sumamos a toda esta serie de visiones un tanto de marginación, de exclusión que viven los ancianos, si le agregamos todavía una etapa terrible de pandemia que implica distanciamiento social, pues creo que el aislamiento se comienza a hacer más notorio si uno no actúa de una manera adecuada. Llevamos 10 meses de distanciamiento social, que son 300 días aproximadamente, y que significan también 7.200 horas de distanciamiento social. Hemos vivido casos de depresión que no solamente se dan en las personas mayores, sino en los jóvenes, en los niños incluso, que no están yendo a la escuela y que tienen que trabajar desde casa. Se ha visto una depresión por la cuestión económica. Muchas personas han sido despedidas de sus empleos, muchas personas han caído en subempleos. Y esta depresión, que va de una depresión económica a una depresión emocional, va generando un agotamiento existencial, sobre todo en los más grandes, en los más viejos, un aislamiento social mayor, debido a que esta característica pandémica de COVID-19 nos dice que los viejos son un sector vulnerable, altamente vulnerable, y va siendo todavía más pesado el aislamiento social. Si vivimos en un entorno de responsabilidad, ya no visitamos a mamá, no visitamos a papá, no me visitan mis nietos, no me visitan mis nietas, no me visitan mis hijos, y esto puede llevarnos a una depresión emocional y a vivir lo que se conoce como la soledad. La soledad es más sola si no hacemos algo con nosotros mismos. Y algo quizá lo más importante que hemos aprendido mucho con esta pandemia es aprender a estar con nosotros mismos. Creo que nunca habíamos, como hoy, aprendido a estar con nosotros mismos. Hemos estado tan acostumbrados a aprender a estar con los demás que hemos descuidado esa parte holística, íntima, de aprender a estar con nosotros mismos. Y creo que eso es lo que ha causado mayor mella en el ánimo de quienes hemos vivido esta pandemia. Como yo digo, estas 7.200 horas, estos 300 días de aislamiento social. Hay que transformar nuestro entorno para no sufrir los estragos de esa depresión, que es lo más terrible y lo más triste, porque nos puede llevar incluso al suicidio. Y una de las cosas que yo propongo como una medida es transformar el ocio, es decir, ese tiempo libre que a veces no se completa con la televisión, que no se completa con la llamada telefónica, que no se completa con el estar viendo series en plataformas stream, con actividades que pongan en funcionamiento nuestra capacidad. Es decir, transformar el ocio en lo que se conoce como un ocio creador, un ocio activo, un ocio dedicado al pensamiento y a la creación de cosas. Fíjate, es muy interesante el concepto que los griegos tenían de este tipo de ocio creador. Dicen que el hombre llegó a este ocio creador a partir de que tuvo satisfechas todas sus necesidades, y entonces un día se puso a pensar que quién era él, qué hacía ahí, de dónde había venido y cuál era el fin que tenía él en la tierra. Y a partir de esta especie de diálogo interior surgió la idea de repensar y de filosofar, es decir, de entrar en un espacio de filosofía acerca de la existencia humana. Uh-huh. Y es entonces que apareció, a partir de este ocio creador, la valoración de los bienes, no solamente materiales que ya acumulaba el ser humano, sino también de los bienes inmateriales, las relaciones con los demás, el amor, el cariño, los sentimientos, las leyes, los reglamentos,
las cosas que nos hacen más llevadera la vida, las cosas que pueden hacerla más bella, y entonces apareció la necesidad entre los griegos de crear un concepto que ellos llamaban paideia. Paideia es la cultura que hoy nosotros llamamos, ¿no? Sí. Y entonces ese ocio se orientó hacia el aquilitamiento de la paideia. La paideia es la cultura. Los romanos luego le van a llamar civilización, pero ya con fines políticos. Los griegos le llamaban simplemente paideia. Y al ocio creador le llamaban skole. De ahí viene la palabra escuela. Es decir, el ocio creador es el tiempo libre que se dedica a reflexionar, que se dedica a pensar, a meditar, que se dedica a aprender y que se dedica a hacer cosas no necesariamente necesarias para la sobrevivencia, pero sí necesarias para el alma. Y una de esas cosas hermosas que surgieron en el ocio creador fue el arte. Surgieron las artes útiles que ya estaban, que eran las artes que aseguraban la existencia humana, y las artes bellas, que eran las que podían embellecer y crear un placer nuevo, un placer estético de bienestar con uno mismo y con los demás, elaborando obras bellas que pudieran no solamente servir a lo mejor para algo, sino que nos dieran un placer estético. Y es en ese momento que surgieron las artes. Aristóteles lo mencionaba en su Poética. Había 3 tipos de artes: las artes plásticas, que eran las artes que tenían como medio la luz, la sombra, los volúmenes, las texturas, el color, ¿sí? Los colores. Las artes poéticas, que tenían como base las palabras, la palabra, y las artes fónicas, que tenían como elemento sustancial el sonido, la armonía, que decía Pitágoras, la música. Y yo creo que con esas plásticas, las artes poéticas y las artes fónicas, o la música y la danza, se pudo hacer más llevadera la vida de esos hombres que por primera vez habían reflexionado acerca de la cultura y por primera vez habían reflexionado acerca de ellos mismos. Surgió ese espíritu apolíneo que vino a enriquecer ese espíritu que ya existía de lo material, que Nietzsche le llamaba era lo dionisíaco, ¿no? Lo material. Y entonces apareció un discurso del arte, aprender cosas nuevas, meditar sobre la existencia, meditar sobre nosotros, sobre nuestras posibilidades como seres, hacer, crear y recrear. Es decir, llevar a cabo algo más que no solamente enriquezca las posibilidades materiales de convivencia, sino que enriquezca también esos elementos propios del espíritu, ¿sí? Me refiero, al hablar del espíritu, no me refiero al espíritu religioso, me refiero, y lo podemos incluir al espíritu religioso, pero me refiero a esos elementos sublimes que hacen trascendental y trascendente la existencia humana. Yo soy un profesor jubilado a medio tiempo. Me jubilé, llegué a ser subdirector de la Escuela Normal de Jalisco, llegué a ser profesor en educación básica, trabajé en educación media superior, trabajé en secundaria, trabajé en prepa, fui profesor, he sido profesor de licenciatura, he sido profesor de posgrado, he sido profesor incluso de artes, de oficios, y entre todo eso que yo trabajé de formación profesor y además soy licenciado en letras, pues tenía algo, una deuda con mi infancia, en donde a mí me gustó siempre dibujar. Y últimamente, en este medio retiro, yo soy un profesor jubilado por el Estado, pero soy un profesor activo en la Universidad de Guadalajara todavía, pero en ese palmo de día que me queda para mí, lo he dedicado últimamente a el dibujo. Me he vuelto dibujante, me he vuelto a reencontrar con una pasión que tenía, y ese ha sido quizá uno de los mejores y más felices reencuentros que me han ayudado a soportar estos años de distanciamiento. Yo vivo solamente con mi esposa, mi hija ya es independiente, nuestros hijos, los de mi esposa y los míos, ya son independientes. Entonces hemos tenido la posibilidad de dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Y yo creo que eso de vivir 2 en una sola casa,
a nuestra edad, ¿sí? Pasando ya los 50 años, tiene que ver con la idea de que cada quien tenga su agenda diaria, que cada quien tenga su tiempo, sus actividades, y que haya la suficiente oportunidad de estar juntos, pero también la suficiente oportunidad de que cada quien realice lo que quiere hacer. Y yo creo que eso ha sido una de las ideas más importantes que me han llevado a soportar estos días de alejamiento. Daría como recomendación a quienes hemos vivido esto y que sirve esto, ojalá para que el Estado asuma más compromisos con quienes ya rindieron, con la generación que ya está en una etapa diferente o distinta, pero productiva, de ir generando mecanismos que permitan de alguna manera que los viejos sigan siendo entes activos, sigan siendo personajes socialmente importantes y que obviamente sigan generando cosas. El hecho de decir, y muchas veces esto lo hemos establecido desde las visiones trágicas de la jubilación, de que ya te jubilas, ya te vas a ir a una poltrona o te vas a ir a sentar a que te dé el sol y que te froten fricción Don Juan encima y te pongan una chalinita para que no te dé frío. Creo que eso es el opuesto contrario de lo que es el envejecimiento activo. El envejecimiento activo es buscar actividades nosotros mismos, no esperar que nos las den, porque realmente debemos ser proactivos en ese sentido. Buscar actividades que podamos seguir realizando en casa, a nuestro ritmo, adecuadas a nuestras capacidades, pero sobre todo que nos permitan expresarnos. Y yo creo que las artes son un elemento importante. Debería de existir todo un sistema de escuelas de arte para los ancianos. Y no solamente para los ancianos, para los niños, en donde convivaban juntos y donde estos series de espacios de encuentro intergeneracional puedan poner al adulto mayor como un hombre que ha aquilitado cosas en su vida, pero que también desea aprender cosas nuevas, a ir integrándonos. Por ejemplo, fíjense, yo me gustaba mucho dibujar, pero he aprendido en este periodo de pandemia a hacer grabado en linóleo. Y eso lo aprendí a través de tutoriales de YouTube. Creo que uno puede, en estos momentos la tecnología es tan importante que no es necesario que tengamos que ir a una escuela. Desde nuestra casa podemos aprender siempre y cuando sintamos esa motivación. Lo más importante para un adulto mayor es sentirse útil. Creo que no hay mayor estímulo para seguir viviendo que sentirse útil. Otra cosa que el adulto mayor debe de ir generando es tener proyectos. Proyectos no para cuando me muera, proyectos para estos fines de semana, para mañana, para pasado mañana, y tener una agenda diaria. Yo soy el más joven de un grupo de maestros que nos reunimos en el café, y tengo algunos amigos míos. Voy a citar a uno porque realmente es muy mi amigo y no se enojaría si lo cito, porque realmente no voy a faltar a la verdad de cómo es. El profesor Jorge Enrique Hernández Preciado es una de las personas que yo tengo como modelo para cuando llegue a ser adulto mayor. Me falta poco, pero a mí me gustaría personalmente ser una persona que siga sintiéndose útil y que incluso siga siendo lo suficientemente valiente como para enfrentar con mucha dignidad y con mucha valentía esta etapa que nos toca vivir. Entonces, ese sería quizá el más grande mensaje. Hay que convertir el ocio vil en un ocio creador. Hay que aprender nosotros mismos por nuestra cuenta muchas cosas, y hay que tratar de expresar lo que sabemos, y si lo podemos hacer a través del arte o a través de otros oficios, ¿no? Yo digo el arte porque eso es lo que a mí se me da, pero habrá, por ejemplo, las artes plásticas, lo que a mí se me da, pero habrá personas que les guste la música, habrá personas que les guste alguna otra actividad, incluso la cerámica, el modelado, y creo que desde esas trincheras del arte es como podemos ser productivos, ¿sí? Nunca se es demasiado tarde para aprender, ni nunca se es demasiado tarde para estrenarse como artista. Es una invitación que yo hago a todos ustedes, y espero que la plática
muy cortita, que fue realmente un comentario que yo acabo de hacer ahorita. Me pidieron que fuera cortita. Se sirva a ustedes y les ayude a ver con mucha más bonanza, con mucha más prosperidad y optimismo este camino que nos queda vivir, que está lleno de cosas maravillosas, y que si nos dormimos, si nos cansamos y nos dejamos nosotros mismos, vamos a perder un tiempo maravilloso que puede ser incluso el más hermoso de nuestras vidas, ¿sí? Y esa es la invitación que yo les hago, y con eso me despido de ustedes y les agradezco mucho su paciencia. Gracias.